¿Qué tal? Buen mediodía. Gracias por acompañarnos en Viceversa. Victoria Clerici, de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, argumentando hoy por el sí, te toca el sí, y los argumentos por el sí. Y por el no, vamos a tratar de meter los argumentos de Gustavo Ciñago, el doctor Gustavo Ciñago, el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario. Gracias por venir, Gracias a vos por la invitación. ¿Se conocían personalmente? No. Bueno, vamos a tener el gusto de que se conozcan personalmente, cada uno con sus argumentos, y a partir de esa situación intercambiar algunas cuestiones. Tenemos el planteo que es muy lineal. Cuidacoches, un oficio que ha sido disparado en los últimos años por la crisis, gente que cuida el coche, uno no sabe de qué situación. Digamos, tiene que ver también con la urgencia del trabajo, los limpiavidrios, ¿no? Los chicos que hemos visto crecer en las esquinas, de ser tiernos niños que huían del colegio a los 8 o 9 años y hoy ya son adultos, 20 años después. Primera parte del informe. A las 5:30 me quedo 30, ¿vale? ¿30? Pero te puedo asegurar que no te lo toca a nadie, porque me quedo hasta lo último. ¿Cuánto me sale, Nero? Te voy a cobrar voluntad, pero no me quemé adelante los pibes, ¿viste? Por eso tienen tarifa. Pero ellos te cobran una tarifa y se toman el palo. En la calle no hay ropa que te abrigue. No hay ropa que te abrigue. Y vos son las 2 de la mañana, yo estoy lavando auto ahí con el frío que hace. Las 7 de la mañana, las heladas que caen, vos estás lavando auto, ¿me entendés? Como está la calle, yo por ahí prefiero que esté el trapito, que por lo menos tenga un poco más de confianza para dejar el auto, porque con el tema de los arrebatos de estéreo o que te abren los autos, o sea, por lo menos te da un poquito más de confianza, más de tranquilidad. Cuando a los trapitos la calle es pública. Vos me pensás lo que pago de patente, de impuesto del auto, yo pago todo y encima tengo que pagar un tipo. La gente por ahí se enoja, la gente impaciente en el sentido de que está bien, no tienen que por qué está dándonos plata a nosotros porque es la vía pública. Es así, ellos no tienen, pero nosotros lo tomamos como un trabajo y le pedimos una ayuda y la verdad que la gente responde. Capo, ¿te puse precio yo? No me puso precio, muchacho. ¿Le diste lo que quisiste? Sí, a voluntad. A mí me parece que tiene que ser así, loco. A voluntad. A veces no quiero salir con el auto directamente porque tenés que estar lidiando con alguien que te venga, loco, tanta plata. Pará, loco, ¿quién sos? Yo tengo que ganarme el pan todos los días porque yo tengo 3 chicos que mantener. Bueno, primeros argumentos. ¿Por qué la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a través de Victoria, gracias por venir, Victoria? No, por favor, gracias a vos. ¿Por qué defendés a los cuidacoches y limpiavidrios? En realidad nosotros defendemos conjuntamente, no es una cuestión de defensa de héroes y heroínas, sino que estamos trabajando con sectores de la economía popular, justamente, como vos bien decías. Lo que decía el compañero que hablaba recién, o sea, nosotros esto lo tomamos por un trabajo. Yo tengo 3 hijos, y esa es la situación a la que se ha llevado, digamos, a gran parte de la población que no ha podido acceder a un trabajo formal, a un empleo, a una relación de dependencia, y que efectivamente se ha inventado la posibilidad de llevar una moneda a su casa. Hoy son los cuidacoches, los trapitos, también son los carreros y cartoneros. Hay toda una serie de trabajos que han venido a suplir, digamos, la falta de empleo, en este caso en nuestra ciudad, pero en las grandes urbes generalmente. Bueno, de Victoria Clerici a Gustavo Ciñago, ustedes, a vos te toca argumentar por qué no, digamos, la legalidad de los cuidacoches. Bueno, en relación a la legalidad, lo que se puede decir es que la actividad no está prohibida en sí mismo. Lo que es reprochable y lo que es sancionable es que esa actividad se termine convirtiendo en una situación extorsiva y que sí claramente es una circunstancia penada por la ley y obviamente es la que atraviesa la voluntad del ciudadano que se ve cuando se ve afectado por una cuestión coactiva de que le exigen una tarifa, un monto fijo, y a través de la fuerza se tratan de lograr esta circunstancia. Pero claramente la actividad en sí misma, como ser una actividad de un emergente como es el cuidacoches, no es una actividad prohibida. El tema es la presunta extorsión. Tal cual, la extorsión es la conducta reprochable y con esto, el Estado tiene la obligación no solo de estar mirando y garantizando los derechos
de quien pueda ser víctima de esta situación, porque en definitiva lo que está padeciendo es la limitación del uso del espacio público, de ese espacio que nos corresponde a todos, sino también tiene la obligación de garantizar otros derechos que tienen que ver con la de este emergente, que viene de la mano de un proceso económico y social que arrancó, se evidenció por los 90, pero que en distintos países y con ciudades similares a las nuestras son fenómenos que se inician allá por la década del 30. Digo, este no es un fenómeno que aparece ahora, que se inicia ahora, sino que tiene antecedentes no solo en nuestro país, sino en otros países con situaciones similares, con experiencias como para rescatar y poder poner en marcha para ir gestionando este problema. Antes de convocar a las redes sociales, una pregunta cortita para Victoria. ¿En la calle los cuidacoches y limpiavidrios también se organiza y manda el más fuerte? Es decir, en esa ley de la selva, no cualquiera puede ocupar una esquina a cuidar un coche. No, seguramente, como en todo, digamos, hay regulaciones, digamos, que se dan de facto. De todos modos, acá, digamos, lo que nosotros venimos a representar en todo caso son las necesidades de organización, de una organización en grupos, en cooperativas. Digo que nada tiene que ver con la ley de la selva, digamos, como está planteada en la mesa, ni con lo extorsivo, ni con la ilegalidad, sino con la posibilidad de que el Estado reconozca, digamos, que efectivamente, como bien se decía recién, hay un emergente, que ese emergente no tiene posibilidades de ser incluido en otros trabajos formales y que efectivamente ya se está ofreciendo un servicio en todo caso, que incluso, digo, cuando se habla de lo público, hoy tenemos el estacionamiento medido, entonces ya hay, digamos, un cobro por, en todo caso, el espacio público en ese sentido, por lo menos en lo que es el microcentro y el macrocentro. Y lo que venimos nosotros a plantear es eso, la posibilidad de que se organice para el mejoramiento de ese sector. Si querés comunicarte con Canal 3, en este caso, para tratar de interactuar, tenemos una cuenta Twitter en Viceversa, allí podés opinar. Hicimos una encuesta, no sé si la podemos ver, le digo a los productores, ahí está, ¿no? La encuesta que hicimos esta semana tiene que ver con, cuidacoches y limpiavidrios sí o no, una amplia mayoría por el sí, una minoría por el no. Esto fue libre, digamos, libre, cada uno podía tiquear, inclusive hubo opiniones, ahí uno puede ingresar, habla sobre la violencia, sobre esta situación que muchas veces uno intuye o vive acerca de la interacción. Muchas organizaciones de barras de fútbol también argumentando este trabajo, ¿no? Pareciera como que hay una jerarquía también dentro del mundo hostil que propone la calle, ¿no? Ahí está. Da bronca cuando son bandas organizadas, ponen tarifa alta, te cobran cuando llegás y después al no volver no están más. Uno siempre pregunta, ¿de qué cuida un cuidacoche? ¿El coche? ¿De quién? ¿Ustedes piensan que tienen opción? ¿Están ahí porque es la única salida laboral que hay y cada vez hay más? Bueno, esto también tiene que ver con los disparadores, ¿no? Una legitimación de la limosna, del linchera, digamos, del hombre que está en la calle pidiendo una ayuda por el amor de Dios, como decían en los lugares comunes de la ficción argentina. Otros argumentos, ¿por qué no? Gustavo, desde la Secretaría de Control y Convivencia del municipio, ¿por qué no a los cuidacoches? A ver, más que el por qué no, es porque el Estado, como te decía antes, tiene la obligación de garantizarle los derechos a todos. Y en ese sentido, claramente no tiene la obligación de ser el único gerenciador y administrador del espacio público. Ahora, cuando tenemos un emergente como en esta circunstancia, que encuentra la posibilidad de resolver su día, su cotidianeidad, a través de una actividad como la que estamos charlando, nosotros entendemos que también debemos generar aquellos medios, aquellos recursos para transformar esa realidad. Digo, el 70%, un relevamiento realizado en la ciudad de Montevideo explica que el 70% de los cuidacoches no desea esa situación. Y nosotros no tenemos ese número específico de la ciudad, pero claramente en las conversaciones que tenemos en la calle, esto es un hecho real y deseado por los cuidacoches de poder insertarse en la formalidad del mundo laboral y que esto es como un atajo para llegar a esta situación. Bueno, nosotros
este es el punto de vista que tiene el Estado. Por un lado, garantizar que no exista un delito, que no se constituya un delito, y por otro lado, construir aquellas herramientas y dotar de aquellos recursos para que este sea una posibilidad de capacitar en oficios, de entregar y construir colectivamente un proyecto con estos actores para que, en definitiva, puedan incorporarse al mundo formal de la economía y no estar sometidos a esta precarización, porque tampoco como Estado pretendemos que reconocer esta circunstancia como un trabajo, porque entendemos que la dignidad humana viene muy de la mano de lo que significa reconocer a una actividad como trabajo. Ustedes de la organización que te toca coordinar y demás trabajar, comparten esta idea. Los cuidacoches quieren dejar de ser cuidacoches, el limpia vidrio. ¿Realmente quiere dejar ese lugar? El problema ahí no es, digamos, desde el punto de vista de las proyecciones. O sea, la realidad es que yo comparto con que el Estado tiene que garantizar los derechos. Ahora, no lo ha hecho durante todos estos años. Vos recién decías en el inicio, bueno, veíamos los niños y las niñas, bueno, hoy ya... Yo los vi crecer, los vimos crecer. Por eso, hoy ya son adultos, son jóvenes, tienen familias. Digo, ¿dónde estuvo el Estado? ¿No? Desde ese crecimiento, no es que esos niños y niñas huyeron, digo, y ahí no disiento, digamos, de la escuela. También fueron expulsados, digo, del sistema educativo, del sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos muchísimo tiempo para ofrecerles estos trabajos que aparentemente siempre aparecen, digamos, estas posibilidades cuando el emergente se organiza, reclama por sus derechos y demás. La realidad es que eso no apareció durante décadas, sigue sin aparecer. Entonces, frente a eso, las organizaciones sociales vinimos a proponer una salida sobre la realidad de un trabajo que nosotros creemos que sí es un trabajo, en tanto la persona se reconoce como trabajadora y por lo tanto lleva adelante ese oficio. Lo que no es digno en todo caso es, y ahí coincido, el estado, digamos, en el que se lleva adelante ese trabajo, o sea, la forma, la precarización de la que se hablaba recién. Por eso se propone un sistema, digamos, de inclusión social, en este caso respecto del estacionamiento medido, como puede ser cualquier otra política en ese sentido, que contenga, digamos, a los sectores que no han sido incluidos, que no han sido pensados por el Estado como sujetos de derecho y que hoy solo se piensan desde un punto de vista de la punibilidad. Bien. Estamos en vivo por Canal 3, en Viceversa, segundo capítulo el nuestro, Cuidacoches y Limpiavidrio, ¿sí o no? ¿Vos qué pensás? Tenemos un tramito más, en este caso notas de archivo de Canal 3, dale. Creo yo que no se tendrían que exceder con el tema del pedirte 50 pesos, 60, 100 pesos por estar una horita el auto parado. La calle pública y de última, qué sé yo, se tendrían que cargar un poco más el gobierno. Le encomendamos a través de una ordenanza a la municipalidad que convenie con una entidad de bien público que sea, digamos, el destino de los fondos y fijamos una tarifa para los cuidacoches y le exigimos a los cuidacoches que tengan una pechera identificatoria. Bandas organizadas de delincuentes que toman por asalto un lugar, se apropian y le exigen al vecino pagar una suma alta para estacionar en un lugar que es público y por lo tanto es gratuito. No, mafia no hay, porque si no, no estaríamos limpiando vidrio, no estaríamos pidiendo una moneda, porque si hubiera una mafia... Y hay que dividir entre aquellos que hacen una tarea que de alguna manera es productiva en el ordenamiento y el cuidado de los automóviles, incluso en tareas de lavado de automóviles, con aquellos que están en una actitud extorsionadora de presionar a la gente para que se les pague determinado monto, que ya es una cuestión delictiva que debe tratarse con control, tanto por parte de la Guardia Urbana como por parte de la policía. Lo notifico entre la cámara que se debe retirar el lugar. Sí, en caso de ser reincidente, no tengo nada. En caso de ser reincidente, se lo va a remitir a Combate los Pozos. Sí, el día lunes se tiene que presentar en Cabilda 3067 diciendo y pidiendo la recuperación del dinero. No, la plata es mía de mis hijos, así que no. Te comento, el dinero está secuestrado. No, que secuestrado si yo no le cobré ninguno, el coche. Así que devolverme la plata, amigo. Le voy a pedir que se retire. No le saque la plata, se la secuestré, ¿está bien? No. Se la secuestré la plata, ¿está bien? Si no se retire, lo tengo que llevar a Combate los Pozos. ¿Cuándo llaman a Combate los Pozos? Yo lo estoy invitando, por favor, que se retire. Creo yo que no se tendrían que exceder con el tema del pedirte 50 pesos. Bien, ahí está. Bueno, más en este caso veíamos una situación que se vive en Buenos Aires, se vive en cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Esta situación donde
uno puede decir, un servicio que no se necesita se inventó en realidad. Que se cuide el auto. Era como, no necesitamos tomar Coca-Cola, pero se inventó la idea de tomar Coca-Cola también. También tiene que ver con un sistema económico que va girando alrededor de estas cuestiones, ¿no? No se necesitaba que alguien te cuide el coche, pero hay alguien que se ofrece como una alternativa para esa situación. Argumentos por el no. Gustavo Señago, secretario de Control Municipal. El tercero. Bueno, a ver, recién cuando veíamos las imágenes veíamos que existen algunas propuestas que se aproximan demasiado a la ficción, digo. Las realidades preexisten a una normativa y la ley no siempre puede modificar realidades. Digo, ofrecerle una solución mágica de que a partir de la prohibición esto no va a suceder, realmente es casi una ilusión. Los antecedentes en el mundo nos muestran esto, y muy cercanamente, digo, acá en la capital de la provincia, no solo que la prohibición traía aparejada una sanción, sino que la sanción por detrás de esto traía de la mano alguna cuestión económica, alguna multa hacia el cuidacoche. Legislativamente derogaron la sanción porque la tensión que provoca esta realidad que sucede en las calles termina generando conductas que no son las que se asocian a una buena convivencia. Y bueno, parte de eso era parte de lo que estábamos viendo acá, ¿no? Ahora, el Estado no puede permitir que un tercero, de hecho, gerencie el espacio público. Sí. Y es eso lo que, por un lado, una de las formas de garantizar derechos es atender a esa circunstancia. Y de forma preventiva, y sucedido el episodio, de forma represiva. Y en este sentido, el Estado local trabaja con las herramientas a su disposición en esta línea de acción. Y por el otro lado, tratando de garantizar los derechos que, bueno, la charla estábamos convocados a hablar sobre la cuestión conceptual, pero como recién hacían alusión a que estas cosas no han sucedido, hay ejemplos claros de que esto sí sucede, y la mirada que tiene el municipio sobre la gente en situación de calle, que es más amplio que hablar del cuidacoche, los niños en situación de calle, los mayores en situación de calle, es una problemática que el municipio la aborda casi como innovador desde aquella época, desde los 90, digo. Y hay números también concretos como para poder brindar y ver que parte de esa economía informal, el Estado municipal brinda apoyo, brinda herramientas, capacitaciones y transforma o modifica algunas situaciones. Claramente son los 1.400 casos de los recolectores informales de residuos. Bien. Que a través de esta línea de acción, de la asistencia, del empoderamiento de derechos, va construyendo realidades diferentes. Bien, Gustavo Señago. Victoria Clerici, de la economía informal, digamos, en realidad, te toca trabajar con ellos. ¿Quisieran ser empleados de una estructura que organice su trabajo? O, digamos, por lo menos los cuidacoches y limpiavidrios con los cuales ustedes trabajan de manera autónoma, es decir, cobran casi billetes, a veces de manera tierna y a veces de manera más tensa, por ese servicio que prestan. ¿Aceptarían trabajar, digamos, para una empresa o para el Estado, si en caso de que sea coordinado este trabajo? Según la experiencia tuya con ellos. Toda posibilidad de organización y de dignificación de los trabajos, cualquier persona estaría dispuesta a agarrarlo. Digo, cualquiera de nosotros, si tenemos posibilidades de progresar en cuanto a nuestras herramientas de trabajo, a nuestras posibilidades incluso de remuneración, etcétera, es inherente, digamos, ¿no? A las personas. La realidad es que, si bien yo coincido que puede haber políticas, digamos, de búsqueda de oficios y demás, yo no coincido, digamos, con lo que se dice respecto de los recicladores informales, digamos, la realidad es que se han ofrecido un montón de cursos y demás, y que eso no ha sido en beneficio, digamos, de esos sectores. Entonces hay un sector bastante grande de la población, digamos, del sector de la economía popular, que está bastante desencantado de esas políticas, porque generalmente son políticas que vienen a desconocer
el piso de saberes, ya sea desde la recolección informal como desde la calle, digo, que tienen esas personas. Entonces se les viene a imponer lo que podrían o deberían, digamos, llevar adelante. Entonces ahí hay el diálogo, digamos, entre las dos partes, que es el Estado y los sectores de la economía popular, se ve un poco trabado y es en donde aparece, digamos, la conflictividad. Por supuesto que las herramientas que nosotros ofrecemos y con las que estamos trabajando, digo, a pesar, digamos, del Estado, del municipio en este caso, tienen que ver con la posibilidad de cooperativización, de formación, de alfabetización, digo, después aparecen toda una serie de necesidades en ese sentido. Te hago una pregunta chiquita, porque el 90%, por lo menos 80 y pico, 90% de la gente que ha opinado en las redes sociales tiene una opinión contraria a la existencia. ¿Cómo te repercute eso a la hora de trabajar con el fenómeno? Digamos, porque vos haces una intervención no siendo una cuidacoche, no siendo una limpiavidrio, sino lo haces de una organización que intenta de alguna manera acordar con ellos desde un lugar intermedio. Digamos, con la fuerte resistencia social que puede haber sobre ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay que preguntarse, ¿estamos en contra de qué? Digo, porque en realidad nosotros queremos combatir la pobreza o los pobres. Digo, eso es lo que debería preguntarse la gente, porque por ahí también uno parte muy desde lo individual, de, bueno, a mí yo tuve este caso, me violentaron, me extorsionaron. Bueno, está bien. Obviamente, uno va hacia, cuando uno empieza a mejorar, la realidad es que si hoy las organizaciones sociales no estaríamos regulando este tipo de organización, trabajando con los compañeros y las compañeras desde el punto de vista de la formación, del uniforme, de varias cosas, las cosas serían mucho peor. Digo, esto está clarísimo. Entonces, digo, nosotros somos parte de las organizaciones sociales, hacemos lo que podemos, no tenemos la herramienta que tiene el Estado. Yo, obviamente, viniendo a este programa, me imaginé que la mayoría de los comentarios no iban a ser positivos, porque hay mucha carga de prejuicios sobre los sectores sociales. Los carreros son maltratadores de animales, los limpiavidrios son todos unos ladrones. Digo, y así podemos numerar, digo, que es el gran problema de los sectores populares que viven por fuera, digamos, de la dinámica de la sociedad. Te dejo picando una pregunta, Rosario, no me la respondas ahora. ¿Vos vas a la Florida o al río a tomar mate? ¿No te respondo? No, ahora respóndeme. ¿Te respondo? Eso. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si vos estás tomando mate? Me respondés después, ¿eh? Dale. Y se acerca una persona y le dice, ¿no quiere que yo le cebe mate? Usted me da unos pesos, yo le cebo mate. ¿Qué pensarías si vos estás ahí y alguien inventa, se me ocurre ahora, ¿no? El servicio de cebar mate a la gente en la playa? Hay mucha gente que va a cebar mate, qué sé yo. Te cebo mate, Victoria. Y se pone ahí al lado cebándote mate, ¿sí o no? Si le gustaría. Bueno, tiene que ver con, a lo mejor, oficios que van generándose, a lo mejor inexistentes. Yo hablaba del tomar Coca-Cola. Cuando tenemos sed, no estamos obligados a tomar Coca-Cola. Alguien inventó esa gaseosa y nos obliga, dentro del mundo del consumo, a tomar Coca-Cola. Se presentó esta semana, mira, voy a hacer un chivo, a Reinaldo Sietecase. Tengo un libro aquí. Reinaldo Sietecase presentó No pidas nada. Es una notable novela, lo mejor que escribió Reinaldo, según el propio autor y el presentador del texto, que fue Gerardo Rosín. Le consultamos a Gerardo, le consultamos a Reinaldo Sietecase, a Gerardo Rosín, sobre este tema. Fuimos a la presentación exclusivamente a preguntarle sobre este tema. Tenemos alguna dificultad. Me avisan ustedes cuando esté Gerardo y Reinaldo. Evidentemente no, le da timidez a ambos salir. Bueno, te dejé una pregunta. Esta cuestión de inventar algo, el cuidacoche, cuida el auto, ¿de qué? Te limpian el vidrio cuando vos a veces no lo necesitas, es como una manera de legitimar la ayuda social o la ayuda individual, la limosna, lo que antes se llamaba limosna. Esta cuestión de que alguien te cebe mate cuando vos a lo mejor no necesitas que te ceben mate en la playa, ¿no? O te lleven las sillitas al lugar donde vas a sentar y vos no necesitas eso. En Brasil existe mucho en las playas populares, también en los lugares de pobreza. Esa cuestión conceptual, no sé si entendés para dónde vamos. Sí, entiendo. Ahí hay dos cosas que quisiera señalar. Una es que las necesidades en realidad surgen justamente no de los que consumen ese servicio, sino de los que necesitan salir a buscarse el mango. Por otro lado, digo, el Estado o el sector privado también inventa necesidades todo el tiempo. Digo, vos vas a la Florida y te cobran por la sillita, te cobran por la entrada, te cobran el estacionamiento, pues la Florida tiene su estacionamiento pago.
Insisto, existe el estacionamiento medido, digo, eso no era una necesidad de los automovilistas, ni siquiera de los comerciantes del microcentro. Bueno, entonces el problema es cuando ponemos la mirada y vemos cuán necesario es para los sectores populares. Obviamente, para una persona que lleva a lavar su coche a un lavadero, no es necesario que venga el limpiavidrio y le lave el coche. La realidad es que nosotros no partimos de ahí, de la necesidad de los usuarios, sino de la necesidad de del sector que quiere salir adelante. Digo, el casino no era necesario para muchos en la ciudad de Rosario y sin embargo se puso. Sí, claro. Bueno, y eso, digo, ni siquiera hay necesidades ahí de primer orden. Entonces eso es bastante relativo. Yo obviamente, o sea, justamente no es una situación individual. Yo si estoy en la playa y viene alguien, bueno, siempre voy a colaborar como lo hago siempre, digo, pero justamente no es un problema individual, sino es que acá estamos hablando de un problema social y que es anterior a las necesidades de los consumidores. Bien, argumentos de Victoria Clerici. Tenemos también intercambio con nuestros espectadores a esta hora. Gustavo, ¿algún apunte más? No, hacían alusión a un espacio geográfico de la ciudad donde hay claramente ahí alternativas que ha ido construyendo el Estado y que tienen que ver con esta mirada de garantizar derechos de todos, y este es un formato el que se da en el estacionamiento de Florida, no en la parte privada, sino en la vía pública, donde hay una organización que es una cooperadora del Hospital Alberdi, que es la que gerencia en la temporada de verano el estacionamiento. Digo, este formato hace ya unos cuantos años nos ha permitido superar parte de este debate que está planteado en sí y no, y empezar a ver la posibilidad de incluir otras miradas, y a tal punto que nos permitió generar un formato que también ha sido altamente satisfactorio el producido, como es el caso de colectividades, y como fue el último caso del Circo Tiani, que como espectáculo en la ciudad dejó una marca. Digo, bueno, nosotros este es el recorrido que venimos haciendo en este tiempo, es la posibilidad de asociar organizaciones públicas con estos emergentes de estas realidades económicas para ir construyendo un actor que pueda superar este momento de fragilidad y de vulnerabilidad que es el de estar desarrollando actividades en la vía pública. Bueno, a ver, Reinaldo y Gerardo, Reinaldo Siete Casas y Gerardo Rosín también opinaron sobre el tema. Hay que tener mucho cuidado con esas ideas maximalistas, de decir hay que sacarlos de acá, es como los vendedores ambulantes. Hay que sacarlos de acá siempre y cuando la sociedad por un lado, el Estado por el otro, le dé a esa persona una oportunidad. Pero yo siempre pienso que detrás de un trapito hay un tipo que no se puede ganar la vida dignamente. Bueno, sobre el asunto de trapitos sí, trapitos no, yo tiendo siempre a pensar que aquello que no jode a terceros y se puede legalizar es mejor. O sea, si es la única solución que se encuentra para esa gente. Cuando hablo de trapitos pienso en el tipo de labura y no en las mafias de los clubes que rodean las canchas de fútbol. Estoy pensando en ese trapito. Lo otro no entra en el tema trapitos. Me parece que en este caso, si se pudiera legalizar, está bien. Me parece imposible. Porque mañana va a haber otro. Y otro, y otro, y otro. Y otro, y otro, y otro. Vos acordás con Gustavo, porque lo hemos charlado, que cuando el Estado interviene, optimiza y mejora la situación. Siempre. Sí, porque digamos con lo que él decía de la Florida, por ejemplo. Sí, de hecho, uno de nuestros argumentos tiene que ver con las experiencias que hay en nuestro país, y una de esas experiencias es el de la cooperativa del Hospital Alberdi y el estacionamiento de la Florida, digo, en donde ahí en la ordenanza existe, digamos, una mirada progresiva respecto de el beneficio, digamos, que aportaría ese dinero, esa recaudación a la cooperativa del Hospital Alberdi, y bueno, y se ha hecho, y entonces eso se ha demostrado que cuando el Estado empieza a dialogar con las organizaciones sociales sin necesidad de que pertenezcan o no a su mirada, digamos, partidaria o de estrategia más política en líneas generales, se avanza y no solo en un diálogo político estéril, sino en cambiarle concretamente la realidad a las personas que hoy están en situación de emergencia, que a través de eso han salido a buscar trabajos en la vía pública. Y en ese sentido, digo, nosotros podemos retóricamente hablar de la búsqueda de trabajo, de la posibilidad de la formación, digo, un montón de cuestiones, pero lo urgente es que ya hay cuerpos en la calle, ya hay personas con nombre y apellido, con historias, que están viviendo
viviendo de eso, que están laburando de eso, que están en esa situación, y nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Después ver si funciona, no, cómo ir haciéndolo de manera progresiva. Efectivamente, todo programa que como decía ahí en la entrevista, digamos, que busque este tipo de incorporaciones, efectivamente puede ampliarse. Ahora, eso no va a depender ni de las organizaciones sociales, ni de las personas que sean protagonistas de eso, sino de la falta, digamos, de demanda de empleo que hay por parte del Estado y las empresas en esta coyuntura sobre todo. Bien, teníamos muchos más informes, vamos a tener que acelerar. A mí me gustaría que vos, Gustavo, como secretario de Control y Convivencia de la ciudad, le agarres un argumento a Victoria de lo que había dicho, y que digas, esto que dijo, a pesar de que hayamos partido en lugares distintos, puede ser incorporado, a lo mejor coinciden en alguna cuestión que vos quieras destacar. Mira, claramente esta última intervención que tuvo Victoria tiene que ver con lo que estamos desarrollando y ejecutando en este momento. Digo, nosotros reconocemos organizaciones sociales que ya tienen un vínculo con estos actores de la vía pública, donde estamos trabajando la inminente firma de un convenio para aplicar, como hemos hecho prudentemente en todos los espacios públicos desde estas experiencias que veníamos explicando desde recién. Estamos trabajando con organizaciones sociales que nos están requiriendo herramientas y toda la oferta social que tiene el Estado para hacer de esa circunstancia que entendemos que es de una cuestión momentánea o que hay una aspiración de estos actores para superar la situación, llevarlo a que puedan formalizar o formar parte del mundo formal del trabajo. ¿Algo cortito que haya dicho él que te haya gustado, que coincidas? No, lo único con lo que coincido, digo, en líneas generales sí. Para poner acá, es esto que se decía sobre que la prohibición no resuelve nada. Eso hay que tenerlo en cuenta, no se puede trabajar más desde el lugar de lo punitivo porque genera conflictos, lastima a los sectores populares y necesitamos avanzar en la inclusión. Gracias por venir, Ahora nos tomamos un café, pago yo, pago el café para los dos, Gracias por venir, el miércoles próximo, 2 de la tarde, y viceversa.